Relatos del Puerto es un proyecto académico de investigación que recoge testimonios de los habitantes del corregimiento de Puerto Saldaña, en el municipio de Río Blanco, Tolima, en medio del conflicto armado. Aquí presentamos voces reconstruidas mediante narraciones dramatizadas, basadas en relatos de memoria de la población civil de este territorio, recolectadas de diferentes fuentes. Episodio 5. Un actor silencioso. Mi mamá y yo siempre hemos sido muy unidas, mejor dicho, como mejores amigas. Yo siempre he estado muy al pie de ella y la confianza que nos tenemos pues es muy muy grande. Ahora pues yo soy la que la cuido, pero pues lo hago con todo el gusto porque ella por mí hizo demasiado, entonces ahora yo velo por ella. Nosotras todos los sábados salíamos con las cositas, con los canastados de ropa, el jabón y pues las vasijas para sacar el agua. Eso nos íbamos bien tempranito para el río a lavar toda la ropa de la semana y ahí duramos todo el día. Eso llevábamos el almuercito y ahí mientras íbamos lavando nos la pasábamos echando chisme y contando muchas historias. Bueno, la de las historias era la de mi mamá porque esa señora tenía para contar y pues ahí se me iba el tiempo, me hacía reír mucho. Eso desde bien chiquitica yo la acompañaba a lavar. Un día llegamos y el río andaba como alborotado. Había mucha corriente y algo así como espuma. Y pues se nos hizo muy extraño porque era como la primera vez que veíamos el río así. Ahí ya estábamos como prevenidas porque pues era algo como raro. Pero sin embargo nos fuimos arrimando y empezamos a acomodar las cosas para empezar a lavar. Cuando a lo lejos, por allá, yo alcancé a ver algo como un bulto que estaba flotando y yo de una vez me asusté y me quedé quieta. Lo único que hice fue agarrarle la mano duro a mi mamá porque en ese momento ella estaba de espaldas al río. Ella cuando sintió me miró con cara asustada y cuando volteó a mirar para el otro lado fue que lo vio. Y lo único que dijo fue, Dios mío, eso es una persona. Ahí mismito cogimos todo y salimos lo más rapidito que pudimos. Yo el susto no volví a mirar para atrás. Eso fue una cosa horrible, horrible. Yo jamás había visto algo así. Aún tengo el recuerdo claritico, pero no me gusta acordarme de eso porque al principio duré mucho tiempo con esa imagen en mi cabeza que ni siquiera me dejaba dormir. Nosotros no le dijimos nada a nadie porque estábamos muy asustadas. Pensábamos que si hablábamos pues nos podía pasar algo. Pero cuando salíamos a la plaza o a la iglesia ya se escuchaban muchos rumores por todo el pueblo. Yo no sé si nosotras fuimos las primeras en darnos cuenta o si tal vez ya había gente enterada tiempo antes, pero lo cierto es que desde ese momento ya empecé a escuchar con más fuerza ese tipo de cosas. De ahí, para mí, las cosas fueron muy distintas porque uno vivía con miedo y uno veía también a los vecinos con miedo. Cualquier cosa que yo escuchaba relacionada a eso, pues yo me quedaba callada y hacía como que no había escuchado nada. Y en el pueblo se decía que todo era por los paramilitares, que venían haciendo presencia en el puerto desde hace rato, pero como que ahora estaban más desatados. La gente decía que todo era mucho más difícil porque también estaba la guerrilla haciendo lo mismo, que en el camino entre Herrera y Puerto Saldaña, tanto los paras como las FARC estaban haciendo retenes, que paraban a la gente y los interrogaban. Y ahí sabrá mi Diosito con qué suerte contaban esos pobres. Eso era como el paso de la muerte. Bueno, eso era lo que se escuchaba en el pueblo. Los vecinos ya estaban alerta, pero por más precavidos que estuvieran, ya al coger la carretera corrían con la suerte que pues lo dejaran ahí en alguno de esos lugares. Hay muchas historias de un comandante muy nombrado acá en el pueblo. Le decían Terraspo o hasta el cirujano también, que era un hombre muy violento y sangriento,
que eso no era que hablara, sino que de una mataba. Decían que utilizaba una motosierra, mejor dicho, son cosas muy dolorosas. No se sabe qué pasó con la gente que caía en las manos de ellos. Lo que sí decían era que esa gente iba para el río. A veces se encontraban los cuerpos, como otras veces no, porque el río se los tragaba. Eso era lo que se decía. Por eso los muertos eran incontables, porque nadie sabe la cantidad exacta de personas que tuvieron esa mala suerte, hasta el punto que hubo gente que no se encontraba tan siquiera aparte de ellos, porque los familiares decían que se habían desaparecido. Y eso fue terrible porque muchas familias sufrieron por culpa de eso. Ahí cayó gente inocente, que eran hijos, esposos, hermanos, incluso vecinos. Nuestro puerto perdió mucha gente por culpa de la violencia. Y el río Saldaña se convirtió en un lugar de terror para nosotros, prácticamente como un cementerio, pero no uno normal donde uno pudiera ir a visitar a los muertos, sino más bien como una fosa común, donde se sabe que hay, pero no se sabe quiénes son ni a dónde pertenecen. Desde esa vez que vivimos ese episodio tan horrible con mi mamá, nunca volvimos a acercarnos al río. Y la gente le tenía teorías, le tenían nombres. Unos le decían el espumoso, otros le decían el galopero, incluso hasta el abuelo. Tanto así que cuando amenazaban a alguien, le decían que lo iban a mandar a dormir con el abuelo. Eso se regó por todito el pueblo. Y fue también una manera en cómo esa gente metía miedo y trataba de imponer orden acá. Uno escuchaba historias del río que pues a uno le parecían bastante curiosas. Decían que cuando el río se enfurecía sin estar lloviendo, era dizque porque le habían echado muerto, por ejemplo. Y uno poniéndole cuidado a todas esas historias y ya con el tiempo, con un poco más de tranquilidad, se ponía a pensar. Y nuestro río fue un protagonista silencioso en toda esta guerra. Él es el único que sabe cuántas personas cayeron muertas en sus aguas, quiénes eran e incluso por qué los mataron. Y tanto el río como nosotros, la gente de acá del pueblo, hasta ahora estamos descansando de esa época tan oscura que vivimos. Yo no he vuelto a ir al río, la verdad. Pues ya no por miedo, sino porque aún tengo el recuerdo de esa vez y prefiero ir acá a mi casita con mayor tranquilidad que estar recordando esos momentos tan dolorosos que nos marcaron en esa época de tanta violencia. Muchas de las personas se fueron y otras pues se quedaron aquí en el pueblo con la esperanza de poder vivir en un Puerto Saldaña en paz. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Relatos del Puerto. Este proyecto de investigación-creación fue producido por Santiago Cabrera y Juliet Rojas, estudiantes de Comunicación Social Periodismo de la Universidad del Tolima. Agradecemos a las personas que compartieron sus testimonios y a quienes prestaron su voz para dar vida a estas historias. Este trabajo es posible gracias a la confianza y la memoria viva de la comunidad de Puerto Saldaña. La voz de este episodio fue interpretada por Pamela Rojas.